Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 3. Esta sesión es estamos en nuestro segundo módulo y en este segundo módulo estamos viendo aspectos de tráfico de las redes Wi-Fi, así como aspectos económicos del impacto de Wi-Fi. Y como les había mencionado al inicio del curso, tenemos un invitado especial, que es el profesor Raúl Katz. El profesor Raúl Katz es una persona que ha estado analizando en diferentes ámbitos y para diferentes geografías el impacto económico que tiene el acceso no licenciado al espectro. Entonces, él ha hecho varios estudios, algunos para la Alianza Wi-Fi, sobre el impacto global de Wi-Fi, y él ha desagregado por regiones. Y con la DSA también él ha hecho análisis y estudios sobre el beneficio económico de permitir el acceso no licenciado a la banda de 6 GHz. Entonces, pues qué mejor que invitarlo, y le agradezco mucho porque él aceptó amablemente esta invitación para estar con nosotros el día de hoy y para presentarles la metodología y, por supuesto, responder las inquietudes que ustedes puedan tener al respecto. Con este preámbulo, le quisiera dar la palabra, profesor Katz. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Un gusto poder presentar a ustedes la metodología y cómo nosotros procedemos al análisis de la adjudicación de espectro para uso no licenciado. Eh, Presumo que ya más o menos ustedes tienen claro el tema de qué es lo que significa el espectro no licenciado. En principio, consideren ustedes que tenemos espectro radioeléctrico y que este puede ser asignado de dos maneras. O un operador de telecomunicaciones, un operador móvil, adquiere una licencia, por lo cual tiene el derecho de propiedad para el uso de una porción del espectro radioeléctrico. Quiere decir que nadie, excepto aquel que ha pagado por esa porción del espectro, puede usarlo. Entonces, supónganse, operador de telecomunicaciones X que opera en telefonía celular, existe una licencia, por ejemplo, una subasta, y en el proceso de esa subasta ese operador decide pagar un monto por el derecho al uso de esa porción de espectro. Y en ese sentido tiene la propiedad privada del espectro. Eso no es ilimitado en el tiempo, sino que en general estas licencias, estos derechos son adquiridos de manera temporal, pero un número de años importante, y no implica solamente que el operador pague una vez. En muchos casos el operador sigue pagando año a año un porcentaje del valor de esa licencia. Pero contrapuesto a esto, tenemos una situación donde ciertas porciones del espectro radioeléctrico son asignadas para quien quiera usarlas. El objetivo acá es ah, cualquier persona o organización puede usar ese espectro en la medida de que acepte cumplir ciertas funciones con respecto a la interferencia. ¿Qué ocurre? En la asignación de espectro radioeléctrico ah, existe una característica técnica que determina que si ciertas reglas no son seguidas desde el punto de vista técnico, las llamadas pueden cruzarse, las señales pueden cruzarse. Es por ello que el operador privado de telecomunicaciones, cuando adquiere una licencia, dice nadie más puede usar esa licencia excepto yo. Ahora bien, cuando lo tenemos asignado de manera libre, lo que puede ocurrir es que dos entes, dos partes, dos personas pueden usar ese espectro, y la interferencia puede llegar a ocurrir entre los dispositivos o las señales usadas por dos partes diferentes, dos entes diferentes. Pero para que esto no ocurra, hay que seguir ciertas reglas en la potencia de los dispositivos, en la distancia al cual pueden transmitir la señal y demás.
esa es la regla que permite que este espectro, estas porciones de espectro sean asignadas para uso libre. Originalmente, estas bandas no eran consideradas muy importantes. De hecho, en Estados Unidos existía el concepto de llamar a esas bandas bandas de basura o garbage bands, porque nadie estaba interesado. Pero ¿qué ocurrió? Con el tiempo, las bandas comenzaron a ser más y más importantes en el sentido de que ah, diferentes empresas o usuarios, universidades, bibliotecas, centros comunitarios, comenzaron a usar esas bandas, sobre todo en el terreno de Wi-Fi, para la transmisión de señales desde ah, un módem hasta el dispositivo que nosotros estábamos usando. De hecho, hay otras bandas que han sido usadas para el desarrollo de otras tecnologías. Por ejemplo, ustedes conocen el Bluetooth que permite que hoy nosotros en nuestros hogares podemos tener una, un dispositivo de sonido conectado al televisor, pero conectado de manera virtual, no física, no hay necesidad de conectar ese dispositivo de sonido al televisor directamente. Quiere decir que en ese caso, la señal de voz del televisor está llegando a ese dispositivo de sonido simplemente usando espectro radioeléctrico, usando Bluetooth, que es otra de las tecnologías diferentes de Wi-Fi. Bueno, cuando esto ha comenzado a tener mayor importancia, al punto tal que hoy Wi-Fi es una de las tecnologías más importantes dentro del ecosistema de telecomunicaciones. Importante en el sentido de que se estima que alrededor del 70% del tráfico celular, es decir, las llamadas que nosotros recibimos en nuestros teléfonos o cuando nosotros nos conectamos con Facebook o YouTube, 70% de ese tráfico está llegando a nuestro dispositivo mediante una conexión Wi-Fi. Piensen ustedes, 70% del tráfico que es enorme a nivel mundial. Cuestión de que esto cada vez deviene más importante y los gobiernos y el sector privado también comienzan a darse cuenta de que esto es importante desde el punto de vista económico. Importante desde el punto de vista económico porque de acuerdo a cualquier decisión que uno pueda tomar sobre cómo ciertas bandas de espectro radioeléctrico son asignadas, en términos de las dos opciones que estaba dando al principio, que sea vendido el derecho privado a un operador de telecomunicaciones o que sean de acceso libre, eso va a tener un impacto en la economía. Ah, y es en ese marco que nosotros hemos llevado adelante estudios desde alrededor del 2014 en adelante para diferentes países, estimando cuál es el impacto económico de la asignación de espectro para uso libre, para uso no licenciado. Obviamente eso tiene problemas porque, fíjense ustedes, en la medida de que un operador no pague, que nadie de nosotros paguemos por tener que usar Wi-Fi, independientemente si lo pagamos cuando nos vamos a un Starbucks, pero el tema es que en la medida de que nosotros no paguemos, es un poco más complejo, es menos trivial el cálculo de ese impacto económico. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el efecto económico de asignar una frecuencia radioeléctrica a un operador privado en una subasta? Bueno, uno puede decir es equivalente a lo que el operador privado esté dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque el operador privado cuando determina qué valor va a pagar en una subasta de espectro, lo que está haciendo es construir un modelo de negocios para la oferta de nuevos servicios y dice, bueno, esto es lo que yo puedo generar de caja en función de lo que puedo generar, más, menos el costo que me va a implicar instalar antenas, instalar sistemas y demás. Bueno, esto es lo que yo puedo pagar por el espectro. Entonces, ese es el valor económico. En el caso que nos ocupa, eso no es posible porque no sabemos cuál es el valor porque nadie paga. Y fundamentalmente el acceso es libre. Entonces, ¿cómo procedemos? Y acá lo que yo les voy a mostrar es un ejemplo de cómo nosotros hicimos un análisis para el caso de Perú, donde el gobierno peruano estaba
en una posición donde tenía que asignar espectro para uso libre. Y lo que nosotros estábamos argumentando es, bueno, ¿cuál es la implicancia económica de que una parte del espectro, sobre todo aquel posicionado en la banda de 6 GHz, sea asignado para uso libre? Y esto es importante para el gobierno, porque el gobierno entonces puede decir, entre ponerlo a una subasta y recaudar dinero por lo que el operador esté dispuesto a pagar, o ponerlo para el acceso libre de quien quiera lo puede usar, tengo, digamos, una disyuntiva. ¿Para qué lado me oriento? Y el estudio que nosotros hicimos fue para orientarse para el lado de la asignación por uso libre. Y estamos ayudando al gobierno a determinar, bueno, cuál es el impacto económico de esa decisión. ¿Cómo se procede? Bueno, esencialmente lo que ustedes tienen que pensar es que ah, hay muchos efectos al asignar una banda en Wi-Fi para uso libre. Y esos efectos están sintetizados en las flechas que están en la posición izquierda de la transparencia. Ahí lo que se ve es que hay diferentes efectos y lo que uno hace para estimar el valor económico es ir para cada uno de esos efectos y decir, bueno, ¿cuál es el valor en moneda para que este espectro sea recibido o usado por organizaciones por el cual no han pagado nada? Le voy a mostrar algunos de los ejemplos para que podamos ver cómo esto funciona. Pero al mismo tiempo, este valor económico, como no se traduce en dinero pagado en un momento, porque la asignación de espectro es libre, existen tres efectos posibles donde uno puede cuantificar ese impacto económico. El primero es el impacto en el Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera la asignación de espectro radioeléctrico para ciertos usos puede crear un efecto en la economía en su conjunto. Como ustedes saben, la categoría del Producto Interno Bruto es una medida que determina cuál es el valor generado en una economía de un país, en términos del consumo de bienes, consumo y producción de bienes. Pero consumo es lo que me preocupa más. Es decir, todo lo que nosotros gastamos, más lo que gastan empresas, todo eso va a un solo, digamos, cajón que denominamos el impacto en el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué ocurre? Que en ciertas situaciones ese Producto Interno Bruto puede incrementarse como resultado de una decisión económica en el nivel más bajo. Si yo hoy construyo un puerto en una ciudad de la costa de alguno de los países latinoamericanos, ese puerto va a permitir aumentar las exportaciones y al aumentar las exportaciones es un aumento en las ventas de la economía de un país, agricultura o manufactura o lo que sea, y eso tiene un impacto en el Producto Interno Bruto. En el caso de Wi-Fi, el tema era en qué áreas nosotros podemos ver que hay un impacto en el Producto Interno Bruto como resultado de la decisión de asignar espectro radioeléctrico para uso libre. La segunda eh, área de impacto es lo que se denomina excedente del productor. El excedente del productor se mide de dos maneras. Por un lado, es el beneficio que yo recibo como empresa en términos de reducir mis costos de acceso a telefonía celular. Supónganse, por ejemplo, de que yo tengo una fábrica y en esa fábrica eh, tengo varios dispositivos que están conectados entre sí para acceder a banda ancha, desde maquinaria hasta PCs, hasta inclusive sensores en el Internet de las Cosas. Ahora bien, si yo no tengo Wi-Fi, todos esos dispositivos tienen que estar conectados a la nube, si se quiere, mediante la telefonía celular.
los medios celulares, es decir, cada dispositivo es como si estuviese conectado a un teléfono celular. Ahora bien, al conectarse por medio de la telefonía celular, alguien tiene que pagar un precio, el precio del plan que requiere conectarse mediante esa tecnología. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, hoy una computadora en una empresa, ¿no? Y esa computadora tiene que acceder a Internet. Obviamente, en la mayor parte de los casos, esa computadora se conecta a la banda ancha física, a la fibra óptica o al cable módem, mediante un dispositivo Wi-Fi que está localizado en el edificio que nos ocupa. Ahora bien, si Wi-Fi no existiese, la única manera que la computadora puede conectarse con la red y con la nube es o yo instalo un cable que permita conectar a esa computadora con la red de banda ancha o uso telefonía celular. Ahora fíjense la diferencia, ¿no? Si yo uso un cable, tengo que cablear el edificio donde está localizada la empresa. El cableo es caro. Lo mismo ocurre en el hogar. Si yo hoy no tuviese Wi-Fi en el hogar, tengo que cablear mi departamento, mi casa, y eso requiere un costo. Cuando requiere un costo, entonces lo que yo miro es, si yo instalo Wi-Fi, ¿cuánto me estoy ahorrando de esos costos que yo voy a, a tener que pagar? Por ejemplo, si yo tengo Wi-Fi en el edificio de la empresa, me ahorro lo que esa empresa tuviese que pagar al operador de telecomunicaciones para conectar sus dispositivos, porque el Wi-Fi conecta entre el dispositivo y la red de banda ancha física. Ah, ese ahorro es parte de lo que se denomina excedente del productor. Pero no termina ahí, porque el excedente del productor también incluye otra dimensión, que es la posibilidad de crear nuevos negocios, ofrecer nuevos productos o servicios y generar una renta en base al margen que esa venta está produciendo. Entonces, el margen de beneficio por la venta de ese producto, más el ahorro que puede ocurrir en el uso de tecnología de comunicaciones, todo eso va a, a sumarse en esa, digamos, en esa área denominada excedente del productor. Y después tenemos una tercera área de impacto económico, que es lo que denominamos el excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? En definitiva, el excedente del consumidor también es denominado es el beneficio que nosotros como usuarios recibimos por tener acceso a Wi-Fi. ¿Qué significa eso? Bueno, esencialmente el Wi-Fi me da la posibilidad de tener una mayor velocidad de acceso que si yo estuviese conectándome mi teléfono celular a la red celular. Porque si yo llego a casa, supónganse, a mi casa, ¿no? Y me conecto por el Wi-Fi en vez de seguir conectado a la red celular, mi teléfono está accediendo a contenidos de una manera mucho más rápida. Y no solamente lo está haciendo a nivel de rapidez, sino que me permite a mí acceder a otras áreas de Internet que, en teoría, por el nivel de servicio que yo recibo en la red celular, no los podría acceder. Entonces, eso es un beneficio que nosotros como consumidores recibimos. Pero ¿cómo lo medimos eso? Bueno, ahí lo medimos en términos de excedente del consumidor, que es una medida de lo que se denomina voluntad de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que supónganse, yo puedo, ah, lo que me cuesta, digamos, el valor que yo estoy recibiendo por acceder al Internet por medio de Wi-Fi, a mí se me pregunta, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por este servicio? Aún considerando que uno no paga nada, ¿no? Y cuando yo digo un valor, eso es lo que se denomina como excedente del consumidor, el valor del beneficio, es un número, ¿no? Y se mide en monedas, ¿no? En monedas, quiere decir en moneda corriente. Así que entonces tenemos esas tres categorías: impacto en el producto bruto, excedente del productor en términos de ahorros o generación de nuevos negocios,
y excedente del consumidor en términos de el beneficio que recibe el consumidor por usar el Wi-Fi. Sumado todo, nos da el valor económico del Wi-Fi o el valor económico de asignar una cierta banda del espectro radioeléctrico para uso no licenciado. Hay preguntas, me parece. Eh, por el momento no tenemos preguntas, consultas. Los participantes tienen alguna duda, podemos intervenir y hacerla ahorita y el experto con gusto se la responderá. Bueno, si no existe, seguimos adelante, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, ahora, ya hemos descrito las tres áreas de generación de valor económico. Ahora veamos los mecanismos. ¿Cómo es que esto se genera? Y quizás lo mejor va a ser que yo les muestre algunos ejemplos para que se pueda entender. Esto es una arquitectura tecnológica de lo que se denomina eh, un ISP, o sea, un proveedor de acceso a Internet por medio inalámbrico. Es- perdón. Esencialmente lo que esto es, piensen ustedes, hoy ustedes acceden a Internet mediante un operador, un proveedor de acceso que llega a su casa o a su oficina o a su lugar de trabajo mediante un cable. Ese cable puede ser una fibra óptica, puede ser un cable de cobre, puede ser ah, un cable coaxil como el de las televisiones. Entonces, es un acceso físico que llega hasta el hogar y la señal es recibida por un módem. Ahora, piensen ustedes de un operador cuya infraestructura no requiere un cable, sino que es pura y exclusivamente inalámbrica. Y para que esto sea inalámbrico, tiene que depender de Wi-Fi. De alguna manera, un operador celular también eh, ofrece la señal de manera inalámbrica. Pero la diferencia es que en este caso, estos operadores ofrecen el servicio este, a precios mucho más baratos de lo que uno está pagando en el mercado celular y de una manera con tecnología que es mucho más rápida de la que nos ofrece hoy la telefonía celular. Entonces, esto se denomina ISPs inalámbricos o por su palabra en inglés, Wireless ISPs. ¿Cómo está estructurada esta, esta red, si se quiere? Bueno, esta red está estructurada de la misma manera de lo que uno puede pensar una red celular. Es decir, que tenemos antenas o puntos de acceso que están localizados en ciertas áreas geográficas, como en este caso, por ejemplo, un área rural remota, un área exurbana, un área suburbana. Es decir, lo que esto hace, permite, es que la gente pueda acceder mediante Wi-Fi y conectarse a la nube, a conectarse a la nube de Internet. Ahora bien, estos ISPs inalámbricos no lo hacen gratis, nos cobran, nos cobran un cierto valor, pero en general la experiencia es que ese monto que es cobrado es mucho más barato del que nosotros tuviésemos que pagar si contratamos un operador convencional en banda ancha fija o en banda ancha móvil. Este es más bajo. Y esto también tiene otras ventajas. Supónganse que yo tengo una casa localizada en esta área rural remota, en este círculo ah, ubicado en el ángulo superior derecho. Porque la señal está siendo recibida no solamente por la casa, sino por el vecino, dos familias pueden llegar a un acuerdo donde van a compartir una sola línea y de alguna manera eso no les va a crear un problema de interferencia y al mismo tiempo les va a permitir cortar el costo en dos. Eso no es tan fácil si nosotros tenemos un operador cableado, porque para tener un operador cableado ahí tengo que, ah, no puedo servir a más que un hogar. Pero en este caso tengo esta flexibilidad. Tampoco puedo permitirme hacer una compartición de 100 hogares.
En general, este tipo de comparticiones es mucho más baja. Serán 2 hogares, 3 a lo sumo. ¿No? Pero este tipo de mecanismo se lo comienza a ver como muy importante. Este tipo de mecanismo es muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso de gente que no tiene los medios para pagarse el acceso celular o el acceso de banda ancha fija. Muy bien, entonces, eso es lo que llamamos el ISP inalámbrico. ¿Cómo calculamos nosotros este beneficio? Bueno, el beneficio es calculado de 3 maneras. Primero, al yo asignar espectro radioeléctrico para los ISPs inalámbricos, aumento el rango de conexiones de punto a punto. Es decir, puedo ahora extenderme más en la cobertura del territorio nacional. Entonces, esto es importante porque como todos sabemos, hoy por hoy la banda ancha no está llegando a todo el territorio de nuestras naciones en América Latina. Hay gente hoy que no está servida y por lo tanto, al darles más espectro a estos operadores, estos pueden llegar a cubrir un porcentaje del territorio mucho más grande. Segundo, hay un aumento en la capacidad que tiene cada una de estas antenas. ¿Por qué? Porque al darle más espectro, la velocidad de acceso es mucho más rápida. Yo tengo, por lo tanto, la posibilidad de acceder a aplicaciones mucho más sofisticadas. Y al mismo tiempo, lo que puedo hacer es, puedo compartir mi línea con 2 o 3 vecinos o 4 vecinos. Al poder compartir, mi costo de acceso en una familia comienza a disminuir. Y si comienza a disminuir, yo puedo aumentar la adopción. Y si aumento la adopción, tengo un impacto económico. Entonces, ven ustedes cómo nosotros estamos procediendo en el cálculo que permite a nosotros llegar a decir, bueno, ¿cuál puede llegar a ser el impacto económico de darle más espectro radioeléctrico gratis, efectivamente gratis, a estos operadores inalámbricos? Y ese es el número que nosotros estamos tratando de estimar. Ah, este es un gráfico medio complicado, pero se los voy a explicar en palabras para que vean. A ver si creo que lo tenemos, a ver si lo tenemos por acá. Deme un minutito. No, desafortunadamente no. ¿Qué ocurre? Eh, escúcheme a mí más que ver este gráfico. Nosotros estamos en casa, en nuestras casas, y en general cuando estamos en casa, lo que ocurre es, llegamos a casa y tomamos la PC o el teléfono y decimos, bueno, ahora en vez de conectarse por la red celular, usted conéctese por Wi-Fi. Ahora bien, al conectarnos por Wi-Fi, lo que ocurre es que estamos tomando cierta capacidad, cierta capacidad en el servicio que nos está proveyendo ese enrutador. Ahora, pensemos ahora que tenemos en un hogar, por ejemplo, en la situación de pandemia, una familia tipo, donde tenemos al padre, la madre y los 2 niños, están todos confinados porque están en una situación de pandemia, los niños están haciendo Zoom porque están yendo a la escuela de manera remota y los padres están trabajando porque tienen que seguir trabajando y por lo tanto ellos también están haciendo acceso remoto de las computadoras o Zoom por las conferencias y demás. Entonces lo que tenemos son 4 personas y sus dispositivos correspondientes accediendo constantemente a la red de banda ancha. Ahora bien, ¿qué ocurre? El enrutador, que es ese, o se llama el router, que permite, que está generando esa señal de Wi-Fi a cada uno de los dispositivos, tiene una capacidad limitada. Al tener capacidad limitada, cuando tenemos esas 4 personas conectándose simultáneamente en videoconferencias o remote computing o lo que sea, la calidad del servicio comienza a disminuir. Las llamadas comienzan a cortarse, los tiempos de respuesta de las máquinas en sus aplicaciones comienza a reducirse y por lo tanto lo que el enrutador está pidiendo es denme más espectro para yo proveer más servicio a todas las personas que están conectadas en el hogar. El valor económico de acceder a mayor espectro tiene que ver con
la posibilidad digamos, generar o de facilitar a cada uno de estas personas ubicadas en el hogar un acceso con una velocidad más rápida. Velocidad en el sentido de el tiempo de respuesta. Yo puedo hacer Zoom sin tener que interrumpirme, puedo acceder a mis archivos que están localizados remotamente, todo de una manera más rápida. Esa velocidad en el acceso tiene un valor económico. Todas las investigaciones indican que hoy por hoy, cuanto más rápido es el servicio de banda ancha, más importante es el valor económico o crecimiento en el producto bruto que estamos recibiendo. Entonces, nuevamente, al tener más espectro en el enrutador que está ubicado en el hogar, para uso no licenciado, porque está dependiendo de Wi-Fi, el Wi-Fi es um, gratis. Bueno, al tener acceso mayor a más espectro, la velocidad de acceso aumenta y por lo tanto aumenta el Producto Bruto Interno. Entonces, ven ustedes cómo lo que estamos haciendo acá esencialmente es ir por cada una de las ah, flechas de la izquierda en estos efectos y determinando cuál es el número, cuál es el valor económico que la asignación de este espectro tiene para el Producto Bruto, para beneficios a los consumidores o para beneficios para las empresas. Y así sucesivamente en cada una de ellas. Ah, ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hemos generado o calculado un valor para cada una de estas X, lo que hacemos es lo sumamos y decimos, bueno, el valor económico de asignar una porción de espectro para uso libre, para uso no licenciado, es de X. Y entonces el regulador puede decir, bueno, si este es el valor económico para tomar una decisión de este tipo, proveer el acceso libre para el espectro, versus venderlo en una subasta a un operador de telecomunicaciones, ahí yo puedo tomar una decisión de qué es lo que voy a hacer. Y esa es la clave del problema que estamos hoy involucrados. Si el operador va a tomar una decisión de acceso libre o si lo va a subastar el derecho privado para que lo use un solo operador. Um, Entre paréntesis, en el caso peruano decidieron asignar esta banda de espectro para uso libre, como muchos otros países de América Latina, entre paréntesis. Pero veamos entonces qué es lo que implica esto. Si nosotros vamos en la estimación de todos estos efectos, lo que llegamos es a generar un valor por X. Cada uno de estos numeritos, que están en miles de millones, refleja un valor económico. Ahora, es valor económico acumulado, miles de millones. Ustedes ven que los números son bastante importantes, porque, por ejemplo, en términos de aumento de velocidad por reducción de la congestión, ese efecto que yo les estaba mencionando de tener más espectro en el hogar, estamos hablando de 5.000 millones de dólares, 5.500 millones de dólares. Es un valor importante. Y así sucesivamente. Entonces, el regulador tiene que sentarse y mirar estos números en el marco de qué es lo que debe hacer. Hoy por hoy, el Wi-Fi en sí, el acceso libre a estas bandas de espectro, tienen un impacto económico muy, pero muy importante. Pese a que no lo veamos el valor. Obviamente, el otro valor que no se vea es en la medida de que no hay una transferencia de fondos, nadie está pagando por este espectro, uno no puede decir, bueno, este es el valor económico, pero lo que ustedes ven es en cada una de estas áreas, el valor es importante. Ah, al punto tal que si uno lo ve de manera anual, fíjense el crecimiento que puede llegar a ocurrir en cada una de estas categorías a lo largo del tiempo. En el caso peruano estamos hablando de casi 20.000 millones de dólares en un efecto acumulado en el orden de 10 años. Y ahora bien, lo interesante del caso es que ese valor económico, esos 20.000 millones de dólares, deben ser vistos en función de la dimensión de la economía. Si nosotros hemos hecho este tipo de análisis para muchos países alrededor del mundo. En este caso, lo que ustedes ven acá es
países africanos y países de América Latina e Indonesia. Bueno, lo que ven es que hay una relación directa entre la dimensión de la economía medida por el PIB, el Producto Interno Bruto, y el impacto que esta asignación de espectro tiene libre para los países. Digo relación directa porque están más o menos todos posicionados a lo largo de una sola línea. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más grande es la economía, mayor va a ser el impacto que Wi-Fi va a tener a nivel económico. Ah, Ok, Así que un poco con esto quisiera cerrar y quisiera ver para preguntas y consultas. sí, sí. Raúl, hay una consulta de Alfredo Solano. ¿Cuál es la velocidad en bit por segundo promedio que ustedes han podido determinar para un celular tipo G4, para una PC y una TV? Pero también, ¿cuál fue el promedio de dispositivos en los hogares? Bueno, todo depende, pero la velocidad promedio a nivel del dispositivo, es decir, todo depende del número de dispositivos. En general, el enrutador que está operando, digamos, a 3 bandas, que es lo más común que vemos hoy en el mercado, está entregando alrededor de una velocidad de 266 megabits por segundo en los modelos que nosotros hemos construido. Si uno agrega espectro a ese enrutador, puede llegar a entregar velocidades de 2 gigas a cada uno de esos dispositivos. En términos del número promedio de dispositivos en el hogar, estamos asumiendo ahí, obviamente, las 4 PCs, o por lo menos 2 PCs y 4 smartphones, amén del televisor 4K y quizás una impresora. Ese sería, digamos, los dispositivos típicos que nosotros vemos en un hogar. Obviamente, lo que acabo de decir, esto no es el promedio para los hogares latinoamericanos, porque como todos sabemos, en función de la brecha digital, hay muchos hogares hoy que lo único que tienen son 2 smartphones, como mucho, que son los de digamos, los padres de la familia tipo. Pero en general lo que estamos haciendo, estamos modelando es ese número de dispositivos. Si tuviésemos 2 smartphones nada más, no tenemos un cuello de botella, porque con 2 smartphones, una velocidad de 30 megas en el enrutador nos está garantizando un servicio muy bueno. Pero lo que nosotros estamos haciendo es tratando de empujar un poco más estas variables para llegar a ver exactamente cuál es el problema de la congestión. Y entre paréntesis, no me sorprendería que la mayor parte de ustedes que tuvieron que estar confinados en el curso de los últimos 2 años y en las situaciones donde eran parte de una familia tipo, tuvieron que sufrir las situaciones de congestión cuando la mayor parte de los usuarios del hogar estaban conectados, trabajando o estudiando. Luego tenemos una pregunta de Raúl Piñales. Estimado Raúl, en su experiencia, a pesar de ser bandas libres, para el caso de los ISP, ¿se les cobra una tasa radioeléctrica por el uso en algún país de Latinoamérica? Gracias, muchas gracias. ¿Sí? La única tasa que puede llegar a cobrarse para ciertos ISPs es por una tasa regulatoria por operador de telecomunicaciones, pero no por el uso del espectro. Es decir, ah, hay casos, pero y esa tasa es muy baja. Por ejemplo, creo que en Ecuador, desde el punto de vista de la tasa que ese operador tiene que pagar al Ministerio de Telecomunicaciones por estar licenciado como operador, en relación al volumen de negocios que puede llegar a generar, es muy baja. Pero nunca es en función del acceso a este tipo de espectro. La única obligación que existe en, perdón, en el acceso a espectro radioeléctrico de uso libre es el hecho de que se atengan, al cumplimiento de ciertas disposiciones en lo referente a interferencia. Es decir, qué tipo de poder de transmisión en la señal, en qué parte estén, cuál es la separación espacial de diferentes señales, cuál es la distancia. Fíjense que inclusive esto es un tema que
en economía se ha estudiado mucho, en ciencias políticas se ha estudiado mucho, es el hecho de que si uno se retrotrae, uno dice, bueno, la única manera de compartir un bien común, como puede ser el espectro radioeléctrico, es vendiendo los derechos de propiedad. Se decía originalmente. Yo vendo los derechos de la propiedad y por lo tanto ahí, como el uso de esa porción de ese bien común es mi propiedad, no tengo ningún tipo de degradación. Esto se estudió en economía y se los digo así al margen, se hablaba de la tragedia del bien común. La tragedia del bien común viene de la Edad Media. Muchos de ustedes habrán estudiado la situación donde en el villorrio medieval había el centro del caserío, tenía una plaza a la cual todo campesino podía concurrir con sus ovejas para que las ovejas comieran pasto y se pudiesen alimentar. La tragedia del bien común era que ningún campesino pudiese establecer un control sobre cuánto pasto pudiesen comer las ovejas, al punto tal que en un momento dado la tierra se, digamos, ese centro del villorrio de caserío no tenía más pasto porque todas las ovejas se habían comido todo el pasto. Eso se denominó la tragedia del bien común. Entonces, los economistas comenzaron a pensar, ¿cómo podemos nosotros controlar que todavía en ese centro del caserío tengamos suficiente pasto para las diferentes ovejas? Bueno, estableciendo reglas de comportamiento. Y de ahí viene las reglas de comportamiento para el uso del espectro no licenciado. Entonces, las reglas es cómo se maneja un bien común para que ese bien común pueda servir al conjunto de la población. Y de última, lo que se ve en economía es que esta es una manera muy eficaz de usar el espectro, como lo indican los números de Wi-Fi, como lo indican el hecho de que hoy, como decía anteriormente, 70% del tráfico de telecomunicaciones móviles está terminando en un dispositivo vía Wi-Fi. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, un poco para concluir, lo que nosotros vemos hacia futuro, y de hecho lo estamos viendo ya, es que el sistema de comunicaciones, las redes de comunicaciones, sobre todo inalámbricas, van a, van a estar gestionadas de una manera integrada entre una parte del espectro siendo, eh, digamos, manejado por bandas no licenciadas o de acceso libre y bandas gestionadas por derecho de propiedad. Es decir, que vamos a tener operadores móviles y una cantidad de redes de Wi-Fi. Y que la combinación de espectro libre y espectro asignado con derechos de propiedad es como este sistema de comunicaciones móviles va a seguir creciendo. De hecho, lo que también vemos es que esta combinación es la más adecuada en términos del nivel de servicio. Hoy por hoy, dentro del hogar, dentro de la fábrica, dentro de la oficina, la comunicación de Wi-Fi es la más eficaz desde el punto de vista de velocidad, este, fuerza de la señal y demás. Y probablemente, obviamente, cuando estamos en una autopista o en la calle, las comunicaciones más eficaces son llevadas adelante por el espectro en los operadores móviles. O sea que lo que vamos a ver, y lo que estamos viendo, de hecho, es una combinación cada vez más importante entre esta manera combinada, manera integral de manejar el espectro radioeléctrico. Una parte siendo uso no licenciado y otra parte siendo uso licenciado o de derechos de propiedad. Claro, hay ciertos puntos de conflicto. Es decir, cuando uno ve que el Wi-Fi está deviniendo tan popular para el uso de comunicaciones, los operadores, digamos, tanto los operadores de ISP inalámbrico como otros, están diciendo, bueno, nosotros queremos más espectro porque Wi-Fi está deviniendo más importante. Y los operadores de telecomunicaciones móviles, los celulares, también piden más espectro, porque hoy por hoy la comunicación inalámbrica es el elemento fundamental donde las señales están siendo transmitidas.
O sea que esto no implica que no haya conflictos entre las dos partes o estas dos maneras de asignar espectro, que es un poco la situación en la que estamos metidos hoy, tratando de hacer análisis económico que permita al regulador tener una visión un poco más completa del impacto que puede tener a nivel de una política de asignación de espectro y por lo tanto tomar decisiones que vayan en función del mayor beneficio para la sociedad, para la producción, para la creación de conocimiento. Eh, Marta hace una sugerencia, Raúl. Sí, Dice, profesor, ¿podría hablar, por favor, un poco sobre el estudio del impacto del COVID-19 en el uso del Wi-Fi? del impacto que de qué, perdón. Del impacto del impacto del COVID-19 en el uso de Wi-Fi. No lo entiendo bien. Del impacto Dice, de qué. ok, profesor, dice, ¿podría hablar un poco sobre el estudio del impacto del COVID-19 en el uso Ah, del sí, sí, Wi-Fi? sí, sí, COVID-19, perdón, Sí, perdón. sí. Fundamental. Y nosotros escribimos bastante sobre este tema. Como lo estaba aludiendo anteriormente, en el momento del COVID, ¿qué ha ocurrido? Estábamos confinados, no podíamos ir a la universidad, no podíamos ir al lugar de trabajo. Estábamos confinados en el hogar y de alguna manera dependíamos de Wi-Fi porque era la manera con la cual los dispositivos estaban conectados. Y obviamente, a mayor espectro siendo asignado para uso libre, mejor calidad del servicio. Nuevamente, el primer caso era la familia tipo conectados mediante Wi-Fi con la nube, con el Internet. Pero también hubo un impacto importante del Wi-Fi en el sentido de que tenemos que reconocer, sobre todo en América Latina, una cantidad importante de la población que no tiene hoy banda ancha fija. De hecho, si tienen un teléfono móvil, este teléfono móvil está alimentado por el crédito digamos, que ellos adquieren regularmente para tener acceso al servicio de datos. Pero hay mucha gente que está comprando, por ejemplo, hoy, y nosotros lo sabemos eso por investigación, que como tiene una disponibilidad muy reducida de dinero, por ser, digamos, una familia carenciada, no puede permitirse adquirir planes de datos regularmente, ni pagárselos en una situación anticipada al operador de telecomunicaciones, ni comprarse regularmente planes de datos para tener acceso todos los días. Ahora, piensen ustedes, entonces, este ciudadano, esta persona, que no puede permitirse porque no tiene el lujo de tener suficientes ingresos económicos para adquirir el acceso a Internet. En una situación donde necesita Internet para tener acceso a información sanitaria. En teoría, poder llegar a ayudar a los chicos con la educación en la escuela. En teoría, poder llegar a trabajar, si puede llegar a hacer teletrabajo. Ahora bien, no tiene el dinero para hacer eso. Entonces, ¿cómo resuelve este problema? Y lo que hemos visto, ahí el Wi-Fi se transformó en una herramienta fundamental en el sentido de que muchas universidades, colegios, bibliotecas, centros culturales, centros comunitarios ofrecían el Wi-Fi gratis. Entonces la gente iba a esos centros para tener acceso a Internet y por lo tanto podían llegar a acceder a la nube sin necesariamente tener que pagar. Esto era fundamental para gente que no, carenciada, digamos, que no podía tener acceso, ¿no? Y al punto tal que ha habido muchas experiencias interesantes donde hasta si la gente no podía acceder a un centro porque tenía que desplazarse físicamente mucho tiempo, se habían equipado buses con dispositivos de Wi-Fi que podían ser conducidos, estacionados enfrente de un centro poblacional para que la gente ahí sí pudiese tener acceso. Es el Wi-Fi buses. O sea que este tema ha sido fundamental en términos de la importancia que Wi-Fi ha tenido.
Y nosotros lo seguimos manteniendo porque pensamos que, bueno, independientemente de si la situación está mejorando un poco con respecto a la pandemia, tenemos que reconocer que desde el punto de vista sanitario, ciertas condiciones de pandemia van a seguir existiendo. Quizás no de manera tan generalizada como ocurrieron en estos últimos 2 años, pero sí de una manera más focalizada. Y en ese sentido, Wi-Fi es un factor, una infraestructura fundamental para permitir a la población poder llegar a acceder a Internet en ese contexto de pandemia. Nosotros podemos, por ejemplo, hicimos un análisis donde estábamos estimando cuál era el porcentaje de trabajadores que podían seguir accediendo mediante el teletrabajo a su lugar de trabajo y poder seguir trabajando desde la casa en situación de confinamiento. Y ese valor no era muy importante. Llegábamos alrededor del 20% de la fuerza laboral en América Latina. Entonces, ahí teníamos un problema de, bueno, gente que perdía el empleo, gente que estaba desocupada, gente que no podía acceder a otras ocupaciones. O sea que el Wi-Fi se transformó en un mecanismo de supervivencia a nivel económico fundamental. Me parece que con ello he llegado a las 2 horas de la clase. Perfecto, profesor. Yo quiero agradecerle muchísimas gracias por su presentación. Creo que para todos los estudiantes del curso es importante y qué mejor que lo escuchen de primera mano con toda su experiencia y que haya podido responder las preguntas. Ok. Bueno, hay una Marta, última pregunta. sí, sí. Mano. ¿Será que, bueno, profesor, no sé si tiene un minuto más para responder esta última pregunta que llegó? Un minuto antes de que entre en la próxima conferencia. Ah, ¿usted cree que en un futuro cercano con estos convenios entre ISPs de G5 y Wi-Fi se estabilicen las comunicaciones que vienen en las aplicaciones de cuarta generación, como Sí, Internet no. de las cosas, realidad virtual, realidad aumentada? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que en última instancia esto se va a estabilizar. Sobre todo de que vamos a ver cada vez más los diferentes actores en el ecosistema digital van a ver los beneficios de la coordinación, la sincronización entre tecnologías celulares y tecnologías de Wi-Fi y que progresivamente vamos a entrar en un terreno donde esto se va a estabilizar. Ahora todavía estamos en el terreno de las decisiones de tipo regulatorio, donde esto se tiene que, digamos, estabilizar y hay necesidad de, bueno, tener una visión de primera mano en la evaluación de impacto que puede tener cada una de estas asignaciones. Pero que a lo largo del tiempo, cuando lleguemos al 2023, seguro que esto va a estar estabilizado. El hecho es que Wi-Fi va a seguir aumentando en su popularidad, así que vamos a tener que ver dónde vamos a estar en el 2023 con respecto a la mayor necesidad de espectro. Pero bueno, eso en el terreno de las telecomunicaciones 2023 para mí es la eternidad, así que no me preocupa tanto. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. No le quitamos entonces más Muchas tiempo. gracias. De nuevo, muchísimas gracias. Y a todos los participantes que se pudieron conectar en la sesión de hoy, también muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que el fin de semana revisen en algún momento la plataforma y vamos a tener nuestra siguiente sesión el próximo lunes para continuar con el módulo número 3. Ok, Entonces les deseo feliz tarde, feliz fin de semana. Hasta luego a todos. buenas tardes. Saludos, saludos, muchas gracias Raúl, muchas gracias a todos, saludos y buenas tardes. Hasta luego.